El aire en nuestra vieja casona de estilo colonial en Guadalajara, Jalisco, era denso, pesado. No por el calor agobiante que se aferraba a los patios interiores, sino por esa quietud profunda, esa calma que solo deja la ausencia prolongada. Mi esposo, Javier, llevaba más de un año en Texas, trabajando en un proyecto de construcción que, según él, nos aseguraría el futuro dorado. Lo único que me aseguraba a mí era una vida de lino blanco y silencio absoluto. Vivía en la planta alta de la casona, compartiendo el infortunio con mi cuñada, Isabel, que residía en la planta baja. Su marido, Ricardo, estaba en Canadá, supuestamente persiguiendo el mismo futuro dorado que Javier. Éramos dos mujeres en la misma jaula de oro, conectadas por el mismo hilo frágil de la espera. Esta tarde el calor era insoportable. Elegí para mí algo que prometía frescura pero no revelaba nada, un vestido maxi de lino blanco roto con tirantes tan delgados que casi desaparecían en mi piel. La tela era tan fina que se sentía como un susurro contra el cuerpo, pero su largo y color lo hacían innegablemente puro e inocente, la vestimenta perfecta para una esposa que espera. Llevaba unas sandalias de cuero planas, y mi único accesorio era una cadena de oro minimalista que apenas brillaba en el escote. Estaba bebiendo una agua fresca de Jamaica en mi balcón cuando Isabel subió corriendo las escaleras de ladrillo. Isabel, aunque era 2 años mayor, siempre lucía más tensa y estructurada. Hoy vestía una falda de algodón estructurada en color azul marino y una camisa de seda con cuello en tono marfil. Su cabello, generalmente recogido en un moño elegante, estaba suelto, un signo de su inusual agitación. «Elena, tengo un problema». Grave susurró, sus ojos reflejando una mezcla extraña de miedo y una excitación casi febril. Hace unas semanas había fallecido nuestra tía abuela, tía Carmen, quien vivía en la planta baja en un apartamento anexo. Isabel era la encargada de tasar y vender la propiedad. La atmósfera allí era de polvo, humedad y recuerdos olvidados. Isabel me pidió que la ayudara a limpiar el lugar antes de que llegara el tasador. Bajamos. El apartamento de la tía Carmen era oscuro y sofocante, lleno de muebles pesados y cortinas que impedían el paso del sol de Jalisco. En la recámara, junto a un antiguo tocador, había una caja de madera de cedro abierta. Isabel se acercó a ella y sacó un par de abanicos antiguos. No eran los típicos abanicos de papel. Eran de terciopelo negro y encaje español fino, con varillas de ébano. Eran de tía Carmen, explicó Isabel, su voz apenas un hilo. Ella decía que la verdadera pasión no está en mostrarlo todo, sino en controlar el aire. El abanico era su fetiche de censura y promesa. Tomó uno de los abanicos de terciopelo y con una lentitud casi ceremonial, lo abrió frente a su rostro. El movimiento o el ligero chasquido de las varillas y la forma en que el encaje negro ocultaba y revelaba parte de su rostro, era hipnótico. Era un ritual de seducción controlada, y la imagen de su mano esbelta detrás del encaje se grabó en mi mente. Al día siguiente Isabel me dijo que necesitaba ir a tomar medidas exactas en la recámara. Me pidió que esperara arriba. Necesito concentración total, Elena. Son muchos detalles, me dijo con una sonrisa demasiado forzada. Al principio leí en la terraza, pero la quietud abajo se hizo extrañamente opresiva. Ya no era el silencio normal de la casa vacía. Era un silencio lleno de intención. No había ruido de metros ni de escobas. Había un sonido amortiguado, rítmico, que se sentía como la pausa después de una risa demasiado fuerte. Mi curiosidad, dormida durante años de matrimonio a distancia, se despertó con una fuerza voraz. Me levanté. Mis sandalias eran silenciosas sobre el piso de barro cocido, pero mi corazón latía tan fuerte que temía que lo escuchara todo el barrio. Llegué a la puerta. Estaba solo entreabierta, una rendija minúscula. Acerqué mi oído al marco y luego, guiada por el peor de mis instintos, miré a través de la abertura. En la penumbra de la antigua recámara de tía Carmen, sobre la pesada cama de madera oscura, vi a Isabel. Y no estaba sola. Junto a ella estaba Andrés.
el joven arquitecto y tasador que Isabel había contratado. Tenía el pelo rizado y oscuro y unas manos fuertes y artísticas. Isabel llevaba puesta su falda azul marino y la camisa de seda, pero la camisa estaba ligeramente desabrochada en la parte inferior, y su delicado corpiño de encaje color crema era visible. Andrés no la estaba besando. Estaba acariciando su cintura con una lentitud sublime, deslizando su mano bajo la tela fina de la seda. No había prisa ni vulgaridad, solo un toque lento, consciente, sensual. Era una ternura de los sentidos que había desaparecido por completo de mi vida. Isabel, con los ojos cerrados, tenía una expresión de paz absoluta. Se sentía deseada. Me retiré. Silenciosa como una sombra, regresé a mi apartamento, sintiendo un temblor que no era de calor. A la mañana siguiente, cuando Isabel vino por su café matutino, yo la estaba esperando. Se sentó y puse la taza frente a ella. ¿Tomaste bien las medidas?, pregunté, mi voz inusualmente seca. Isabel me miró y sus ojos se inundaron. Supo que yo había visto. La taza tembló en sus manos, y de su boca brotó un torrente de culpa, rabia y desesperación. Es Andrés, estoy enamorada de él. Es un pecado, lo sé, pero Ricardo está tan lejos. Y Andrés me ve como una mujer, Elena. Él me siente. ¿Sabe Andrés que arriba está tu cuñada, que puede ver y oír?, pregunté, sintiendo un escalofrío agudo y casi ladrón en mi espalda. Isabel agarró mi mano con fuerza. Por favor, Elena. Te lo ruego. Tienes que ayudarme. Tienes que ser nuestra vigilante. Si Ricardo se entera, se acabó. Si Javier se entera, nos destruirán a ambas. Pero no puedo parar, no ahora que por fin estoy viva. Miré su rostro suplicante. Sus labios, que hace poco susurraban a otro hombre. Sentí repugnancia por su traición, pero una mayor excitación ante la idea del secreto que íbamos a compartir. Está bien, Isa. Te ayudaré. Seré la vigilante. Pero tienes que saber algo. La miré directamente a los ojos. Ahora este secreto es nuestro, no solo tuyo. Y espero enterarme de absolutamente todo. Isabel sonrió con alivio. ¿Y yo? Acababa de poner un pie en el borde del abismo, vestida con mi inocente vestido de lino, entrando en el fetiche de la complicidad. Las siguientes 2 semanas fueron una niebla densa de tensión y una euforia clandestina. El silencio en nuestra casona de Guadalajara ya no era de vacío, sino de secreto. Isabel y yo ya no éramos cuñadas unidas por el aburrimiento, éramos cómplices enlazadas por un pacto tan caliente como frágil. Yo era la guardiana silenciosa del piso de abajo. Mi rutina se había transformado. Cada encuentro de Isabel y Andrés requería mi meticulosa vigilancia. Bajaba a revisar la cerradura, ajustaba las persianas pesadas del patio y luego me retiraba a mi balcón, convertida en una sombra expectante. Una tarde, mientras esperaba, vi a Isabel bajar. Llevaba una blusa de seda ligera de color verde esmeralda, que caía con una fluidez casi líquida sobre su falda lápiz de algodón. A sus pies, en lugar de las discretas sandalias, llevaba unos zapatos de tacón medio de cuero labrado, cuyo clic sobre las baldosas resonaba con una autoridad prohibida, un nuevo fetiche sonoro que marcaba el pulso de su adulterio. Andrés llegó poco después. Esta vez no traía flores, sino comida. En una bolsa de papel estraza, había 2 porciones de pan de nata y ate de membrillo, un dulce mexicano, envueltos delicadamente. Para ti, Elena, dijo Andrés, extendiéndome el paquete de pan y ate. Para agradecer tu discreción. Es el sabor de lo robado, suave pero con un toque agrio al final. Era una escalada sutil. Este fetiche gustativo era un reconocimiento directo de mi complicidad. Me sentí completamente expuesta y vista por este hombre. Subí a mi apartamento y comí el ate, un bocado dulce y firme, mientras escuchaba la ausencia de ruido en el piso de abajo.
El sabor de la fruta cocida se mezclaba con la adrenalina del secreto compartido. Impulsada por esta nueva energía, mi propia vestimenta cambió. Guardé el lino blanco. Empecé a usar faldas largas de gasa estampada, que revoloteaban con el aire, y blusas de encaje color marfil que revelaban más que el lino, pero seguían siendo totalmente decentes. Quería sentirme ligera, deseable y visible, aunque solo fuera para la rendija de mi propia curiosidad. Una noche le pregunté a Isabel sobre los abanicos de tía Carmen. ¿Por qué no usas el abanico con Andrés? Es tan sensual. Isabel suspiró, cerrando los ojos. Él dice que el encaje y el terciopelo son para la fantasía, Elena. Él prefiere lo real. Dice que el fetiche más honesto es el tacto sin barreras. Simplemente sentir la piel, sin adornos. Habló de un ritual que habían inventado en la oscuridad de esa vieja recámara, la exploración lenta y consciente de la piel, concentrándose únicamente en las muñecas, los hombros y la nuca. El tacto era lento, respetuoso, pero infinitamente intenso. Su relato, aunque completamente censurado y enfocado en la sensación y no en el acto, me dejó una sensación ardiente en los brazos. «¿Pero cómo te sientes?», pregunté, la curiosidad superando la vergüenza. Isabel sonrió y por primera vez, la sonrisa fue genuinamente feliz, sin culpa. Como si mis poros pudieran respirar por primera vez. Al cabo de 3 semanas, la felicidad de Isabel se rompió. Subió a mi apartamento llorando con el rímel corrido. «Tengo que parar, Elena. Esto está mal, es un pecado contra Dios y contra Ricardo. No puedo seguir engañándolo». Su abrupto regreso a la culpa tradicional fue frustrante. ¿Era yo la única que valoraba esta liberación emocional? Intenté convencerla de que era solo unas vacaciones de la rutina, pero ella se mantuvo firme. Intercambió las últimas llamadas con Andrés. La quietud regresó a la casa, pero ahora era una quietud peor, una quietud de luto. El sabor del latte de membrillo en mi boca se volvió amargo. Justo cuando Isabel y yo intentábamos volver a nuestras vidas de lino y resignación, sonó mi teléfono. Era Javier. Anunció que él y Ricardo regresarían en 10 días para una larga pausa vacacional. Tenían que revisar asuntos de inversión en el país y renovar visas. Mi corazón se detuvo. 10 días. Ese era el plazo para eliminar todo rastro del secreto y volver a ser las esposas pacientes que esperaban. Apenas terminé la llamada, escuchamos un golpe seco en la planta baja, cerca de la entrada principal de la casona. Luego un sonido metálico agudo, de algo raspando la piedra. Un ruido que solo podía significar una cosa: alguien estaba forzando la cerradura de la puerta principal del apartamento de tía Carmen. Un fuerte crujido violento llenó la escalera. Alguien estaba rompiendo el candado de la entrada, justo donde nuestro secreto esperaba ser descubierto. Isabel y yo nos quedamos inmóviles, mirándonos con horror. El crujido del metal en la planta baja nos paralizó. Isabel y yo nos quedamos pegadas a la ventana de mi salón, observando la puerta de la casona con la respiración contenida. La violencia del sonido no cuadraba con un simple robo, era deliberado, audaz. El ruido cesó. Hubo un silencio breve seguido por el sonido de una llave girando en la cerradura principal del apartamento de tía Carmen. El ladrón tenía una llave. La puerta se abrió con lentitud. En el umbral apareció don Ernesto, el primo lejano de Ricardo y Javier, un hombre de negocios estricto y tradicional que vivía en Monterrey. Tenía unos 55 años, un rostro curtido por el sol y la autoridad. Vestía un traje de lino impecable en tono hueso y llevaba un maletín de cuero tan pulido como su carácter. En su mano, sostenía un grueso bastón de caoba con una empuñadura de plata, que usaba más como símbolo de poder que como apoyo. Isabel y yo nos miramos con horror. Don Ernesto era el albacea de la familia y el único que podía entrar sin permiso. Rápidamente bajamos las escaleras.
Don Ernesto ya estaba dentro del oscuro apartamento, su figura alta proyectaba una sombra amenazante en el vestíbulo polvoriento. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, su voz era grave y sin emoción. Isabel se adelantó. Don Ernesto, estamos revisando la herencia de la tía Carmen. Él la interrumpió golpeando el suelo con la punta de su bastón con un golpe seco y resonante. Este fetiche de dominación sonora bastó para silenciarnos. La verdad es que no puedo esperar, dijo abriendo el maletín y sacando una pila de documentos. Tanto Javier como Ricardo están en serios problemas financieros en el extranjero. Han acumulado deudas gigantescas con gente peligrosa. El aire se hizo aún más denso. Las deudas. La razón real de su futuro dorado. Y para asegurar algo de liquidez, continuó don Ernesto sacando un certificado de propiedad, ellos han hipotecado esta casona. La propiedad ha sido transferida a un inversor para saldar una parte urgente de la deuda. El nuevo dueño exige la entrega inmediata de las llaves. Nos quedamos mudas. Nuestros maridos no solo nos habían dejado, sino que habían vendido nuestro hogar para salvar sus propios pellejos. Don Ernesto notó la caja abierta en la mesa de tía Carmen. Sus ojos, antes fríos, se encendieron de furia moral. Vio mis sandalias de cuero planas y el vestido de lino de Isabel. Su mirada recorrió la habitación, percibiendo la atmósfera de intimidad profanada. ¿Y ustedes dos?, espetó. ¿Se divierten aquí? ¿Hacen fiestas en la casa de la difunta tía Carmen? Mientras sus esposos intentan mantener a flote esta ruina familiar. ¡Qué vergüenza! ¡Qué falta de moral! En un estallido de ira, alzó su bastón y lo golpeó con fuerza contra el marco de una puerta. Fue un gesto violento de control y patriarcado que nos hizo encogernos. Tienen 24 horas para empacar y desalojar. El nuevo dueño entra mañana. Isabel, temblando, logró formular una pregunta: ¿quién es el nuevo dueño, don Ernesto? ¿Quién nos echa de nuestra casa? Don Ernesto le entregó una tarjeta de visita con una sonrisa que no llegó a sus ojos. El nombre impreso, elegante y sobrio, era como un disparo directo al corazón de nuestro secreto. Andrés G. Morales, arquitecto e inversor. Andrés. Nuestro Andrés. El arquitecto. Nuestro amante. Él había comprado la casa. ¿Nos había seducido para conseguir el acceso? ¿Había usado a Isabel para obtener la propiedad? Isabel dejó escapar un grito sofocado y tiró la tarjeta. En un instante de furia ciega y traición total, tomó el grueso bastón de caoba que don Ernesto había dejado caer. Don Ernesto, al verla, intentó alcanzarla. Pero Isabel, movida por la desesperación y la sensación de haber sido usada por todos los hombres en su vida, su marido, su primo, su amante, se lanzó hacia adelante. Con una fuerza insospechada, golpeó a don Ernesto en la sien. El golpe fue seco. Don Ernesto cayó pesadamente sobre las baldosas de barro, su maletín de cuero y sus papeles esparcidos a su alrededor. La sangre comenzó a filtrarse lentamente sobre la superficie porosa del suelo. Yo me quedé paralizada, observando a Isabel con el bastón manchado en la mano. Estábamos solas, sobre el cuerpo de un pariente poderoso, en una casa que ahora pertenecía al hombre que nos había dado el fetiche gustativo y la promesa de una vida diferente. El olor a polvo y sangre llenó el aire sofocante del apartamento de la planta baja. Don Ernesto yacía inmóvil, y el bastón de caoba de tía Carmen se había convertido en un arma. Yo, Elena, no sentí horror al principio, sino una claridad helada. El mundo ordenado de lino blanco y esperar había terminado. Isabel, con la respiración entrecortada, soltó el bastón. Elena. Dios mío. ¿Qué hicimos? Silencio, susurré acercándome a don Ernesto. Su pulso era débil pero estaba vivo. El golpe lo había dejado inconsciente, no muerto. No hicimos nada. Él nos atacó.
Mentir era fácil, la textura de la mentira era tan suave como la seda. Teníamos que actuar rápido. La tarjeta de Andrés, el certificado de propiedad, el maletín. Isabel recuperó el control con una frialdad inesperada. Arrastramos el cuerpo de don Ernesto hasta el pequeño cuarto de servicio detrás de la cocina, cerrando la puerta con pestillo. Andrés, él debe saber algo. Esto no es coincidencia. Nos usó, Isabel repetía, con la voz rota. No nos usó, la corregí, sintiendo un extraño deseo de defender al hombre que acababa de traicionarnos. Él nos dio algo. Ahora tenemos que usar lo que él nos dio, libertad. Tomé una decisión impulsiva. Tomé el maletín de don Ernesto y encontré su billetera y las llaves de su coche. Vimos la tarjeta de visita de Andrés, su dirección estaba en Monterrey, Nuevo León. Un viaje de más de 1000 kilómetros al norte. Vamos a Monterrey, declaré. Vamos a enfrentar a nuestro dueño. Isabel dudó, pero su desesperación era mayor que su miedo. A medianoche nos escapamos de la casona. Yo me vestí con ropa oscura y práctica, unos pantalones de mezclilla, jeans y una camiseta de algodón negra. Isabel, en cambio, eligió el camino de la rebeldía estética, se puso un vestido negro de terciopelo que no había usado en años, que abrazaba sus curvas con atrevimiento pero terminaba modestamente por debajo de la rodilla. Su único accesorio fue una estrecha bufanda de seda de color rojo brillante que ocultaba parcialmente su cuello, añadiendo un toque de peligro y teatralidad. Conducir el SUV de lujo de don Ernesto por las carreteras desiertas de México Central fue una experiencia surrealista. El silencio en el coche era un contraste brutal con el caos que habíamos dejado. Hablamos de Andrés. Era un genio manipulador que había planeado la seducción para obtener la propiedad, sabiendo de las deudas de Ricardo y Javier. ¿O era solo un hombre que aprovechó una oportunidad de inversión que se presentó, y la coincidencia de las deudas lo convirtió en nuestro dueño? Recuerda el abanico, Elena. La censura. El control, musitó Isabel. Él es un hombre al que le gusta tener el control absoluto. Llegamos a Monterrey al amanecer. Una ciudad de contrastes con montañas escarpadas y modernos rascacielos. La dirección de Andrés nos llevó a un complejo de apartamentos de lujo en la zona de San Pedro Garza García. Encontramos el coche de Andrés. Isabel, presa de la ira, estaba lista para confrontarlo en el lobby, pero la detuve. No. No podemos ir con ira. Tenemos que ir con seducción. Tenemos que usar lo que él nos enseñó sobre la quietud y la intención. Subimos por el ascensor. Su apartamento era un refugio minimalista de cristal y acero. Cuando Andrés nos abrió la puerta, su expresión pasó de la sorpresa a una confusión fascinada. Isabel. Elena. ¿Qué hacen aquí? Su voz era suave, sin culpa. Isabel, sin esperar, se lanzó sobre él, no para golpearlo, sino para mostrarle la tarjeta de visita de don Ernesto y el certificado de propiedad. Nos usaste. Nos sedujiste para obtener nuestra casa. Andrés nos llevó al amplio salón, donde el sol de la mañana entraba a raudales. Él se mantuvo impecablemente tranquilo. No, Isabel. No os usé para obtenerla. Me enamoré de ti. Pero cuando don Ernesto me ofreció la casa como pago por las deudas que Javier y Ricardo tenían conmigo, no pude negarme. Era una oportunidad de negocio que pondría fin a sus deudas. ¿Deudas contigo? Pregunté yo, sintiendo el estómago revuelto. Andrés sonrió y su mirada se detuvo en mí, ignorando a Isabel por un momento. Sí, Elena. Sus deudas de inversión eran conmigo. Y ahora, vuestras deudas emocionales también lo son. Isabel, furiosa, exigió respuestas. Andrés, con calma, nos ofreció el café más fino. Se sentó en un sillón de cuero y nos miró a ambas, con los ojos llenos de un intenso deseo de control. Sé que don Ernesto os visitó.
Él me llamó, reveló Andrés. Y sé que él os habló de los problemas de Ricardo y Javier. Pero lo que no sabe, y lo que me intriga, es que le hicisteis. Isabel se quedó muda. Yo sentí que era el momento de actuar, de usar la complicidad para nuestra ventaja. Le dimos algo de lo que le dimos a la tía Carmen, dije, mi voz modulada para sonar misteriosa y seductora. Le dimos un descanso. Andrés me miró fijamente. En ese momento, la línea entre la traición y el juego de poder se desdibujó. Me di cuenta de que este hombre no solo era nuestro amante y dueño, era nuestro espejo. Andrés se puso de pie. Hay una cosa que lamento. Que al hacer esto tuve que involucrarte a ti, Elena. Tú eres la pieza silenciosa y más valiosa de este juego. Se acercó a mí. Mis manos estaban sudorosas y mi camiseta de algodón se sentía pegajosa. Andrés sacó del bolsillo de su pantalón un trozo de tela pequeño, suave, negro, doblado cuidadosamente. Lo sostuvo frente a mis ojos. Hay una parte de mí que desea que veas lo que viene, Elena. Pero la otra parte sabe que es mejor que no veas nada. Era un pedazo de terciopelo negro. Un objeto que fácilmente podría ser transformado en una venda para los ojos. El fetiche de la ceguera y la sumisión controlada acababa de entrar en mi vida. Te he traído aquí para hacerte una oferta. Una oferta que te devolverá tu casa y te dará la libertad que tu marido te robó. Pero tiene una condición. Su rostro se acercó. Sentí su aliento cálido en mi cuello. Tienes que dejar que yo decida todo. Por completo. ¿Aceptas entrar en mi juego, Elena? La tira de terciopelo negro que Andrés sostenía en su mano era el punto de inflexión de toda mi vida. No era un objeto sexual, era una promesa de sumisión total y control absoluto. Me pedía que renunciara a mi libre albedrío, la única cosa que me había quedado después de la partida de Javier. Isabel gritó desde el fondo del elegante salón de Monterrey. No lo escuches, Elena. Nos ha traicionado. Lo vamos a denunciar. Andrés no le prestó atención. Su mirada, intensa, se quedó fija en la mía. Si denuncias, Isabel, don Ernesto despertará. Y el escándalo destruirá a Ricardo y Javier. Mi oferta es simple, libertad sin escándalo, a cambio de obediencia absoluta. Sentí una atracción magnética hacia ese juego de poder. Mi cuerpo, que durante meses solo había conocido el lino blanco de la resignación, se sentía vivo, vibrante. Me di cuenta de que mi verdadero fetiche no era el sabor dulce o el tacto suave, sino el riesgo y la complicidad. Acepto, dije, mi voz apenas un susurro. Isabel se quedó petrificada. Andrés sonrió, una sonrisa de triunfo y deseo. La condición de Andrés fue inmediata. Nos llevó a una suite contigua, una habitación de paredes de cristal con vistas a las montañas. Sois mis huéspedes y mi propiedad por 10 días, declaró. Hasta que Ricardo y Javier regresen. Durante los siguientes días, Andrés implementó su juego de el tacto censurado. No había sexo explícito, solo una intensificación dramática de la sensualidad permitida. Yo me convertí en la participante más activa. Una noche Andrés nos sentó a ambas en un largo sofá de cuero. Nos dio a cada una venda de terciopelo negro, el mismo material que me había mostrado. El objetivo, explicó, es sentir sin ver. La vista es la enemiga de la sensación pura. Isabel se resistía. Yo, en cambio, abracé la oscuridad. Me puse la venda. La oscuridad total me hizo consciente de cada sonido, el ritmo de la respiración de Isabel, el leve clic del reloj de pulsera de Andrés, el crujido de mi propia blusa de seda contra el cuero del sofá. Andrés se dedicó a un ritual de exploración lenta. Con la punta de los dedos tocaba mi piel en los lugares tradicionalmente permitidos, el dorso de la mano, la nuca, la rodilla, pero con una atención microscópica que transformaba el tacto simple en éxtasis.
Yo llevaba una camisola de seda tan fina que parecía una segunda piel, y sentía la intensidad de su intención a través de la tela. Era un fetiche de sumisión sensorial, donde mi única tarea era confiar y sentir. Isabel observaba desde su rincón, cada vez más fascinada y celosa por mi entrega. El 9º día, cuando los maridos estaban a punto de regresar, Andrés se reunió con nosotras. Estaba vestido con un traje de lana gris de corte impecable y olía a un perfume masculino fuerte y amaderado, el mismo olor que me había atraído la primera vez. Vuestros maridos llegarán mañana por la mañana a Guadalajara, anunció. Vuestra libertad física termina, pero vuestra libertad de espíritu ha comenzado. Esta casa es vuestra. Mis deudas están pagadas. Don Ernesto está a salvo en un hospital privado, y no recordará nada. Isabel preguntó con rabia, ¿y qué haremos? ¿Cómo viviremos sabiendo que somos tuyas? Andrés se inclinó, mirando primero a Isabel, luego a mí. Simplemente seguiréis con vuestra vida. Pero sabréis que habéis roto las reglas. Y yo sabré que puedo llamar en cualquier momento y que vendréis. Nos entregó un pequeño teléfono desechable. Este teléfono es vuestro cordón. Si lo usáis, yo lo sabré. Nos dejó solas en Monterrey. El viaje de regreso fue un silencio pensativo. Volví a mi vestido de lino y a mis sandalias planas, pero la inocencia se había ido. Al amanecer llegamos a la casona de Guadalajara. Javier y Ricardo estaban en la puerta principal. Sus rostros estaban cansados y ansiosos. Nos abrazaron, aliviados de vernos. ¿Dónde estabais? Don Ernesto llamó a la policía desde el hospital diciendo que había habido un accidente en la casona, preguntó Javier, agarrando mi brazo. Fuimos a San Luis Potosí a buscar a un médico para la tía Carmen por si acaso. Nos distrajimos, mentí con una calma aterradora. La mentira se había convertido en mi segunda naturaleza. Subimos las escaleras. El secreto de abajo estaba sellado. Los hombres empezaron a hablar de sus planes, de sus deudas, y de don Ernesto. Al parecer, don Ernesto tuvo un golpe de calor en el piso de abajo, dijo Ricardo, encogiéndose de hombros. Pero lo más extraño es que la policía encontró esto en el cuarto de servicio. Ricardo extendió la mano. En su palma había un objeto pequeño, de terciopelo negro. No era la venda, sino una diminuta bolsa, atada con un cordón de seda. Es material de tapicería, dijo Javier. Debe ser de la tía Carmen. Yo sabía que no lo era. Era la bolsa del teléfono desechable de Andrés. La había perdido en mi pánico. En ese momento el pequeño teléfono desechable, que yo había guardado cuidadosamente en el bolsillo de mi pantalón de mezclilla, comenzó a vibrar silenciosamente. Lo miré. Era un mensaje de texto. Andrés, os di el control del juego, Elena. Pero tú perdiste una prenda. La vibración continuó suave e insistente, dominante. Mi corazón se aceleró no por el miedo, sino por el poder y la complicidad que ahora sentía. Miré a Isabel, que palideció. Javier me miró, esperando que le dijera algo. Contestó. Finjo que no existe. El terciopelo negro en la mano de mi marido era la prueba y el anzuelo para la siguiente jugada.